Saludos, buenos días, compañeros. Disculpe que haya entrado unos minutos tarde, pero estaba preparando aquí el USB que no abría. Hoy vamos a tener un encuentro muy basado en los textos, porque voy a leer directamente las fuentes mayas. Quiero decirles que estamos en unos días muy especiales desde el punto de vista del calendario y desde el punto de vista de las profecías. Para entender la plática de hoy, no me queda más remedio que presentar una versión casi desconocida del calendario de Anahuac. Así que ustedes se dan cuenta que a cada rato tenemos que hablar de calendario, pero es que este sistema era realmente la matriz, el modelo absoluto de aquella cultura. Así que para entender las proposiciones de los anahuacas, de los antiguos mexicanos, no nos queda más remedio que entender el calendario. El calendario tenía cuatro modalidades. Es el mismo calendario, no pensemos en diferentes calendarios. La relación entre estas modalidades es como la que hay entre las semanas, los meses, los años, las décadas, es decir, es una relación articulada. Nosotros no tenemos derecho a pensar, por ejemplo, que las semanas del calendario gregoriano que nosotros usamos son un calendario aparte de los meses. No, eso es lo mismo, está articulado. Con más razón todavía, en el caso del calendario de Anáhuac, porque todas sus modalidades tenían la misma base numérica. Así que no se trataba de una acumulación errática de ciclos como pasa en el calendario gregoriano, sino que había una articulación total. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de diversos calendarios, pero sí de diversas versiones o cuentas. Yo prefiero llamarle cuentas. Así que tenemos la cuenta civil, que era la que se usaba de manera general. La cuenta civil se usaba sobre todo para ponerle nombre a los niños que nacían y para contar el día a día, para hacer las festividades y demás. También estaba la cuenta larga, que se usaba únicamente para inscribir linajes muy largos o hablar de mitos o inscribir hechos históricos en un contexto amplio. Su nombre de cuenta larga indica que se trataba de un conjunto de ciclos muy extenso. De manera que al inscribir una fecha con clave de cuenta larga, se estaba relacionando con cosas que pasaron incluso millones de años antes o millones de años después. Esa era la función de la cuenta larga, contextualizar en el tiempo amplio los eventos humanos. Había una cuenta joviana que ya les hablé hace algunos días, que se basaba en la duración del calendario de Júpiter. Esta también se usó para escribir mitos, pero también para el tiempo histórico. Aparecen los anales de los cachiqueles. Y existía una cuenta profética. La cuenta profética es la que más evidencia ha dejado. La cuenta que se usaba para registrar las profecías. Esa es la que más evidencia ha dejado. Sin embargo, es una paradoja que esa cuenta sea la menos conocida. En este momento quizás no lleguen a 20 personas en la Tierra que manejen esta cuenta. No se conoce en las academias, no se ha estudiado. Dejó muchísima información en unos libros mayas llamados libros de Chilam Balam. Estos libros se están interpretando con una clave calendárica incorrecta. Atención a los estudiantes de antropología e historia. Les hablaron, sobre todo si se están especializando en Mesoamérica y sobre todo si se especializan en la zona maya, les hablaron de una cosa llamada cuenta corta. Esto no existe, esto es un mito. Simplemente esto no existe. No hay en el calendario de Anáhuac una cosa llamada cuenta corta. Para empezar, todas las variantes de calendario son extremadamente largas. A principios del siglo XX hubo unos antropólogos que tomaron, bueno, con la documentación que se tenía en esa época, también hay que comprenderlo, ¿no? Ellos tomaron los libros de Chilam Balam y trataron de leer sus fechas. Les parecieron que eran fechas de cuenta larga, pero abreviadas, y por eso le llamaron cuenta corta. Resulta que no es así. Las fechas que aparecen en los libros de Chilam Balam no tienen nada que ver con la cuenta larga. Para entender el calendario profético debo decir lo siguiente. El calendario de Anáhuac se basa en su esencia
en un consecutivo de días llamados tonales, y en maya se llaman quines. Quin es lo mismo que tonal, quiere decir una fecha. No confundir con el día natural, es una fecha. Ahora bien, sobre este consecutivo se hacían diferentes cortes para marcar diferentes duraciones. Uno de esos cortes era el año civil, que en su inicio era vago, es decir, medía 365 días. Después recibió una modificación y empezó a medir 365.25 y después recibió otra modificación y alcanzó una figura mayor, es decir, .2422. Bien, esto es el año civil con el que se hacía la cuenta civil. Había además otro tipo de año llamado por los mayas Tum. Me voy a referir mucho a la documentación maya, pero eso no significa que este año y este tipo de año y lo que es el calendario que resulta de aquí o el sistema que resulta de aquí sean únicamente mayas. De hecho, esto ya hay evidencia de que existía desde antes de la época olmeca. Ha quedado al menos una cuenta, una inscripción calendárica anterior a los olmecas. Esto fue un hallazgo que hizo Pedro de Aguiluz. Yo lo verifiqué desde el punto de vista ya del calendario. Resulta que sí es una cuenta. No son simplemente unos puntitos que así por azar parecen cuentas, ¿no? Bueno, el caso es que esta inscripción es del siglo XIX a.C. y nos dice que el sistema ya estaba completo hace mucho tiempo. Así que no pensemos en calendario maya. Pensemos en un calendario que usaron los mayas, entre otros pueblos. El año Tum medía 360 días. Ha dejado evidencia tanto entre los mayas como entre los mexicas y otros pueblos náhuatl. Solo que la evidencia maya es abrumadora, es muy amplia, y por eso solemos pensar, bueno, esa es la cuenta maya. El año Tum es diferente del civil, tiene una diferencia de 5 días. Lo principal es que este año es enteramente divisible por 20. Por eso todos estos años terminan en el mismo signo, que a los mayas le llamaban, los náhuatl le llamaban Xochitl, flor, y los mayas le llamaban, digamos que, Ajau, señor solar. Pintaban una cabecita con una corona en los libros de Chilambazo. Es lo mismo, Xochitl, Ajau, representa el último signo de la veintena. Todos estos años terminan ahí. Por lo tanto, todos estos años se llaman Ajau, si lo decimos en maya. Si lo dijéramos en náhuatl se llamaría flor. Ahora bien, si lo dijéramos en náhuatl se llamaría Xochitl. ¿Sí? ¿Puedes describir? ¿Describir cómo? Escribir. Su nombre náhuatl es Xochitl y su nombre maya Ajau. ¿Qué quiere decir señor solar? Tengan en cuenta que Xochitl es el signo calendárico del sol. Así que finalmente este último signo se refiere al esplendor del sol. Ahora bien, estos años se agrupaban en paquetes de 20. Así que el Tum por 20, eso produce un Catum. Ya encontramos la palabra Catum. Se habla mucho de los Catunes. ¿Qué son los Catunes? Son paquetes de 20 años tunes. Obviamente esto no es exactamente igual a 20 años trópico. Es decir, cuando completas 20 años tunes, tienes que restarle 20 veces los 5 días y pico que faltan para llegar al año trópico. Así que son 19 y pico años trópicos, 20 años tunes. ¿Por qué surge la cuenta corta? Porque es muy cómodo inscribir fechas en cuenta corta. Digamos, encontramos una estela maya, una cuenta que dice, estamos en el Bactum número 9. Esto es Bactum. Estamos, digamos, en el 10º Catum. Bien, estamos en el Tum, vamos a decir, número 0, si quieren, cabe un 0. Estamos en el Huinal 1 y estamos en el día 1. Huinal, que es veintena, y Quin, que es día. Esto significa que han pasado 9 Bactunes, más 10 Catunes, más 0 años, más un mes, más una veintena, quiero decir, más un día. Y este día se va a llamar fulanito de tal. Digamos que se llame Dos Perros. ¿Bien? Así que esto es una cuenta, una inscripción de cuenta larga que nos permite
manejar veintenas completas, puras veintenas. ¿Por qué? Porque su punto de partida es un año de 360 días, puras veintenas. No se complica como el año civil, que tiene al final un residuo de 5 días para poderse ajustar a las estaciones. Disculpen esta introducción tan técnica, pero es necesario para entender. Ahora, ¿qué pasa si nosotros unimos los dos sistemas? ¿Qué pasa si correlacionamos ambos sistemas? Es decir, si aplicamos los cargadores de los años túnez, los años de la cuenta larga, a los años civiles, ¿qué pasa? Se forma un ciclo de 24 años en que se repite el mismo cargador. Ese ciclo se llama K-TUM, donde K es una marca de cuenta y TUM significa año. Ya no estemos pensando en este tipo de año, sino año en general. Ahora, ¿qué pasa cuando se usa el nombre K-TUM? Generalmente los mayistas lo traducen como 20 años túnez y se van con la idea de que no pueden ser años de ciclos de 24 años, a pesar de que están claramente registrados en los libros de Chilam Balam. Una y otra vez se menciona. No solo se menciona sus duraciones, sino que se correlacionan con el calendario juliano y después con el gregoriano. De manera que sabemos exactamente cuándo empezaron y cuándo terminaron. Estamos seguros de que son ciclos de 24 años. Los mayistas dicen que nada de eso existe, que todo eso es una equivocación de los sacerdotes mayas, porque es mucho más cómodo tildar a los antiguos de equivocados que ponerse a estudiar. Ahora, cuando los mayistas se decidan a estudiar las cuentas que aparecen en los libros de Chilam Balam, descubrieron una cosa llamada calendario profético. Esta cosa llamada calendario profético ya fue descubierta, por lo menos en sus aspectos más básicos, desde los años 60 por el ingeniero Héctor Calderón, y después ha sido estudiada, hasta la actualidad está siendo estudiada por otro gran investigador que se llama Alejandro Martínez Tejada. Ellos demostraron que las fechas de los libros de Chilam Balam no son de cuenta larga, son de cuenta civil y forman otros tipos de ciclos. Ahora bien, los libros de Chilam Balam, ¿qué son? Fíjense que cuando llegaron los españoles al territorio maya, los mayas agarraron sus textos antiguos y los transcribieron con letras latinas pero en lengua maya. Esos textos se conservan, algunos de ellos se conservan hasta hoy. En la actualidad se pueden encontrar quizás 20, 22 libros de Chilam Balam. 4 de ellos tienen contenido prehispánico, los demás ya son cosas coloniales más tardías. Pero los más antiguos tienen contenido prehispánico y su contenido es la mitad profecías, la otra mitad cuestiones esotéricas de las que platicaremos algún día porque es muy buena información, y también cuestiones históricas. Ahora, las profecías mayas, esas famosas profecías mayas, debo decirles de antemano que no tienen nada que ver con las 7 profecías mayas que se publicaron en el 2012. Eso es un cuento, eso es una estafa al público. Es alguien que se inventó una profecía al gusto moderno, una profecía de la nueva era, para vender, sin tomar en cuenta el daño que le hacía a las fuentes mayas. Yo estuve en estas actividades del 2012 en Yucatán, intentando más o menos decir, señores, esto no es así, esto es un cuento que se está montando. Ni siquiera me dejaron leer las traducciones que hice de los papeles mayas, porque había que anteponer las porquerías que vienen de la televisión extranjera. Así es la cosa, por lo menos en la zona maya. Entonces, impresionante. Llevé directamente las fuentes mayas, eso no se pudo leer. ¿Por qué? Porque hay un tal Argüelles que estaba diciendo tonterías sobre el calendario maya sin haberlo estudiado jamás, y porque otro señor de una televisora de Sudamérica se inventó unas 7 profecías que había que refrendar. Eso había que honrarlo porque venía de afuera. Me pregunto cuándo este pueblo comenzará a apreciar sus raíces. Pues bien, si investigamos lo que dicen directamente los textos mayas, vamos a encontrar una cosa muy interesante. Olvídense de la fecha del 2012. 2012 no es una fecha importante desde el punto de vista del calendario. Ahí no pasó nada. Hay una fecha mucho más importante que ocurrió un poco antes, pero no nos enteramos porque es que los medios de información no están informados. Entonces se convierten en medios de desinformación pública. Ahora bien, aparte de esta crítica y aparte de la amargura que implica esta crítica, vamos a lo positivo.
Las profecías mayas se conservan, están al alcance de cualquiera. Si yo exhorto a algunos de ustedes, los más jóvenes sobre todo, si quieren estudiar maya clásico, háganlo, básense en los libros de Chilam Balam, tradúzcanlos, estudienlos. Cuando yo comencé a traducir estos libros, no había ni una sola traducción completa de las profecías, eran fragmentos lo que se había publicado, y ninguna traducción de todas las que consulté, ninguna, correlacionaba correctamente las fechas. Las que mencionaban las fechas, porque la mayoría ni las mencionan, las fechas mayas, las que las mencionaban decían, estas fechas están equivocadas. Porque no puede ser que los sacerdotes mayas del siglo XVI supieran más de su calendario que el señor Eric Thompson, un especialista del siglo XX. ¿Ves? Así que estas fechas tienen que estar equivocadas. Fue un impacto para mí empezar a leer esas fechas con arreglo al calendario real y empezar a ver cómo se ajustaban sus contenidos. Hoy les quiero platicar de un hecho importante desde el punto de vista calendárico. Hace 10 días terminó el Catún 4 Ajau y comenzamos al día siguiente el Catún 2 Ajau. Los catunes van disminuyendo, todos se llaman Ajau, todos se llaman Flor, pero van disminuyendo sus números de 2 en 2. No voy a entrarles ahora en el porqué de la mecánica de estas cifras, solo les quiero decir que los ciclos de 24 años se traslapan con ciclos de 20 años, que también se llaman catunes. Por lo tanto, tenemos catunes de tipo K24, esta nomenclatura se la dio Alejandro Martínez, y catunes de tipo K20. Bien, cuando correlacionamos ambos tipos de catunes se crean ciclos de 1560 años extraordinariamente importantes. En estos ciclos radica la correlación de la cuenta larga con el calendario gregoriano. En ese punto no me voy a extender ahora, pero es una llamada de atención a quienes estudien cuentas mayas. Ya se los mencioné y se los vuelvo a decir. La incógnita sobre el origen real, sobre el punto de partida de las cuentas mayas es artificial. Esa incógnita se debe a la falta de estudios. Si leemos lo que dicen los libros de Chilam Balam, vamos a encontrar el punto de partida porque el libro de Chilam Balam lo menciona. Entonces, por otro lado, les quiero decir, y es muy gratificante encontrar que el punto de partida de la cuenta maya es exactamente el mismo día en que partió la cuenta civil, lo que significa que ambas versiones del calendario partieron en un estado de armonización total, que no se trata de un calendario desperdigado. La posibilidad de que esta coincidencia sea casual es tan pequeña que simplemente es un hecho probado que se trata de la misma cuenta. Ahora, ¿qué dicen realmente los catunes? Fíjense que hace 10 días terminamos un Catún 4 Ajau y yo les quiero leer no todo lo que dice la fuente, pues las fuentes son extensas, tendría que estar leyendo un largo rato, sino unos fragmentos que cogí de los libros de Chumayel, Tizimín y Caguá sobre el Catún 4 Ajau. Este Catún 4 Ajau se extendió del año 2000 al 2020. Catún 4 Ajau de la serie K20. Bien. Dice así: cuando se esté acabando el Catún 4 Ajau, extraviados como hormigas irán los seres humanos en busca de comida. Como buitres rastrearán su comida. Comerán hormigas, tordos, grajos, cuervos, ratas. Vamos a comentar un poco este primer verso. Está diciendo que hacia el fin de Catún 4 Ajau habrá hambre. Hambre también significa, en el lenguaje de los chilames, miseria moral. Es decir, no es simplemente que te falte la comida física, es que te falta la comida espiritual. Y el hecho de que los seres humanos vayan como buitres detrás de su comida significa también en este lenguaje que la gente estará volcada hacia las sensaciones, hacia lo externo, hacia lo de afuera. Tendrán poca vida interior. Yo no quiero decir que esto se está cumpliendo mágicamente. No se trata de cumplimientos mágicos. Simplemente estoy leyendo lo que dice una fuente del siglo XVI. Bien, eso es lo que dice para el fin del Catún 4 Ajau. Ustedes sabrán si consideran si se está cumpliendo o no. Respecto a la posibilidad de que se cumpla, les quiero decir algo. Quienes elaboraron estas profecías no se estaban basando en revelaciones divinas. Los libros de Chilam Balam dicen una y otra vez: esto es análisis estadístico de la historia. Así pasó tantas y más cuantas veces, por lo tanto ahora debe pasar así.
En la época de Mayapán ocurrió esto, ahora que se mezcla el otro ciclo va a pasar eso, más un poquito más o un poquito menos. Es decir, es un análisis de ciclos a partir de hechos históricos. Los chilames no pretenden que haya venido un dios a decirles directamente y de forma mágica lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, los chilames dicen con frecuencia, puede que pase así, pero también puede que sea diferente. Solo estamos adelantando una proyección estadística. Hombre, lo dicen con otros términos, lo dicen en maya del siglo XVI, ¿no? Ahora bien, sigue diciendo el libro de Chilambalán para el Catún 4 Ajau. Recuerden, del 2000 al 2020. Sigue diciendo. Por entonces, los gobernantes tendrán cerrados los ojos. Los ojos cerrados significa que serán personas subconscientes, que serán personas incapaces de ver más allá de su nariz, centrados únicamente y exclusivamente en el momento y en lo que están ganando y en lo que están haciendo. Es decir, no serán verdaderos estadistas. Sigue diciendo, los pueblos negarán respeto a sus contradictorias palabras. Ellos pedirán respeto, pero no serán acatados los gobernantes de la tierra. En otras palabras, la gente menospreciará a sus autoridades en su corazón. Puede que lo obedezcan por miedo, pero con desprecio en su corazón, porque no serán verdaderamente líderes, sino arribistas, personas que treparon para ganar dinero, así de simple, o para tener poder. Sigue diciendo el libro, por entonces terminará la antigua veneración. Antigua veneración es el término maya para expresarse referirse a la tradición prehispánica. Es decir, por entonces terminará los vestigios de las raíces, se acabarán. Pues reinará otra voluntad que nada respetará, tan solo se burlará de la desgracia ajena. Creo que no es tan difícil para un maya del siglo XVI darse cuenta que pasado el tiempo iba a haber cada vez más menosprecio, más burla hacia las raíces, hasta llegar a un punto que las raíces prácticamente ya no existan, estén desapareciendo, a llegar a un punto en que sea un mérito destruir una pirámide o plantarle un casino encima, como yo sé que está pasando ahora en cierto lugar de Minatitlán, o digamos tratar de exorcizar a las cabezas olmecas, y qué bueno que no les hicieron más daño, o tantas cosas que vemos que pasan constantemente, incluyendo la quema de sacerdotes de la tradición maya y en general el ataque a todos los que tratan de defender las raíces. Este es el lado negativo, ¿eh? Después viene un lado positivo. Sigue diciendo el texto. La carga de estos días será la epidemia. Mucha sangre se derramará. Así tal cual. En estos días la carga será, carga quiere decir el peso que tendrá que soportar la gente, será la epidemia. Mucha sangre se derramará. Ahora viene el lado positivo del Catún 4 Ajau. En ese tiempo será blanco y puro tu calzón, blanca tu manta. Significa que, fíjate que aquí el texto ya no está hablando en general, sino que habla directamente en la segunda persona. Tu calzón será blanco, tu manta será blanca. Está hablando al individuo, ya no a la masa. Y explica por qué. En ese tiempo elevarás palmas en adoración. Elevar palmas o ramos de hojas en Anáhuac era de fiesta porque empezaba un año nuevo o un ciclo nuevo. Acuérdense que los ciclos se llamaban Xiwik, Náhuatl, que también quiere decir hierba. Así que la gente elevaba ramas de árboles y mazos de hierba para significar que hay un renacimiento, que hay un nuevo ciclo. Sigue diciendo, pues vendrá el ave, vendrá el quetzal. Es decir, el Catún 4 Ajau dice, regresará el quetzal. Y ustedes saben que se está refiriendo a Quetzalcóatl. Sigue diciendo, vendrá el apóstata de Tizimín a tributar en Chichén. A tributar en Chichén significa a restablecer la autoridad de Chichén. Chichén era para los mayas el emblema de la autoridad moral. Es decir, no solo fue la capital política en una época, sino también era el santuario. Ahí estaban los principales santuarios. Y era sobre todo el punto donde se conservaba la tradición. Ahí estaban las principales universidades, las instituciones tenían sus sedes allí. De manera que volver a restablecer el tributo de Chichén significa restablecer la antigua fe. En maya, tributo también significa convenio o pacto social. El tributo es el nombre que se le daba, por ejemplo, al gobierno. Es decir, lo que reunimos todos para sostenernos como comunidad. Así le llamaban. ¿Qué quiere decir vendrá el apóstata de Tizimín? Sobre ese aspecto yo no quiero explayarme mucho.
Solo quiero decirles que los libros de Chilam Balam especifican que este renacimiento será, digamos, pagano, por usar una palabra que le encanta usar a los cristianos. Ya saben que los cristianos se la pasan juzgando a los demás, ¿no? Entonces todo lo que no sea cristiano es pagano. Y lo dicen además con desprecio. Pues bien, este renacimiento no será cristiano. Si quieren llamarnos paganos, llámenos paganos. Con eso van a cumplir con esa orden que les dio Jesús de juzgar duramente al prójimo. Y nosotros vamos a tener nuestro galardón en ese juicio. Sigue diciendo el texto maya. En ese Catún volverá a su ciudad los Itzaes. Itzae o Itzá es el nombre que le dan los libros de Chilam Balam. Primero a los mayas. A todos los mayas le llamaban Itzaes. Porque ese era su, digamos, toponímico, ese era su nombre político y lo fue casi hasta la llegada de los españoles. Por otro lado, regresar a Chichén significa regresar a las raíces. Itzá se compone de un término que quiere decir filo, diente, punto, punta, encaje, y ja, que quiere decir agua. En su conjunto, este nombre quiere decir iniciado, o una persona que sabe. Sigue diciendo, vendrá el Quetzal, por cuarta vez regresará la serpiente emplumada para acompañar a los Itzaes. Por cuarta vez regresarán los Itzaes. Una cosa importante para entender estas cuentas es que los mayas y en general los anahuacas pensaban en términos numéricos concretos. Para ellos, un cuarto regreso es una quinta aparición, no es una cuarta aparición, puesto que la primera no fue un regreso. ¿Ven? Así que cuando el libro de Chilam Balam dice por cuarta vez regresará la serpiente emplumada a los Itzaes, está diciendo que será su quinta aparición. Y esto tiene que ver con los ciclos anahuacas. Los ciclos estaban basados en el concepto del sol. El sol es una duración astronómica. Un sol es una quinta parte de un ciclo de precesión de los equinoccios. Cuando analizamos la estructura interna de los tonales o de los quines dentro del sol, nos damos cuenta que el Sol se estructura a su vez en 5 partes, en 5 bloques de 1040 años cada uno. El último de ellos, por supuesto, es la quinta aparición. Dice, al final de este Catún, quizás entiendan y comprendan. Cuando dice al final de este Catún se está refiriendo al momento en que estamos hablando hoy. Quizás entiendan y comprendan. He aquí regresa a la faz de la tierra el verdadero portador del día divino. Por entonces gobernará en el cielo la estrella que guía. ¿Quién será la estrella que guía? Recuerden que estos libros son un poco floridos en su lenguaje, ¿eh? La estrella que guía, sigue diciendo, la señal de la preciosa luciérnaga, el hijo del alba. ¿A quién se refiere esta expresión? ¿A quién se refiere? A Venus. Venus es el emblema físico, es el astro de los avatares. Por lo tanto, cuando se dice, por entonces gobernará Venus en el cielo, está diciendo, atiende que esto es una señal mesiánica, avatárica. Por supuesto que los anahuacas tenían creencias mesiánico-avatáricas y por supuesto también creencias milenaristas, solo que no se basaban en los ciclos de los cristianos, sino en ciclos del calendario de Anáhuac. De hecho, si alguna creencia de este mundo es mesiánica, es decir, está basada en la idea de que va a regresar el profeta, es la creencia tolteca. Y está diciendo, se va a cumplir en esa época. ¿Ibas a decir algo, mía? Sí, aquí hay una pregunta del musulmán relativo a ese tema. ¿Cómo debemos interpretar sobriamente el regreso de la serpiente emplumada? Qué bueno que lo dices, Román, sobriamente. Para empezar, hay que ser sobrio con estas cosas. No dejarse aturdir por el lenguaje florido de estos textos. Mira, si algo nos conviene al analizar la producción cultural de Anáhuac, es extirpar el lenguaje mágico, extirpar la visión mágica del mundo. No se trata de magia, aquí se trata de análisis de los hechos. Ya les mencioné que cuando se habla de profecías, como tenemos una cultura cristiana, nacimos en una cultura cristiana, nosotros asociamos el concepto de profecía con un Dios que dice cosas mágicas respecto al futuro. Esto no tiene nada que ver con Anáhuac. Con Anáhuac se trata de estudiar la historia, encuentra las pautas sociales, las pautas naturales además que rigen la historia, y hace una proyección. Es decir, usa la razón. ¿Por qué? Porque es obvio que todo está compuesto de ciclos, vivimos dentro de ciclos y si conocemos los ciclos podemos predecir de alguna manera el futuro.
Por otro lado, estas profecías tenían un propósito de construcción de futuro. Ya les mencioné en otro encuentro que, oye, ¿me puedes traer un poco de agua? Que una vez que la profecía dictaminaba algo, decía, por ejemplo, es muy probable que dentro de tantos años haya una guerra. Entonces los gobernantes, los sacerdotes empezaban a orientarse con respecto a eso porque sabían que todo el pueblo iba hacia esa sugestión y podían ya sea canalizar la guerra, minimizar la crueldad o usarla para algo creativo. Les digo una guerra como cualquier otra cosa, ¿eh? Digamos, dentro de tanto tiempo va a haber que construir una nueva ciudad. Bueno, pues ya la gente estaba preparada y así construía la ciudad. En otras palabras, las profecías servían como proyectos históricos a futuro. Aquella sociedad no se podía dar el lujo de dejar el futuro abierto a lo que pase. No, era una sociedad, como ya les he dicho, aislada en el territorio, a la que no le quedaba más remedio que planificar en la medida de lo posible sus acciones. Y por supuesto el futuro tenía que estar más o menos, más o menos previsto. Era una sociedad que tenía una trayectoria. Esto no quiere decir que se inclinara ciegamente frente a ese futuro, frente a esas profecías, porque el mismo Chilam Balam dice, oye, tienes la posibilidad de cambiarlo. Si es una cosa buena, hazla, pero si es una cosa mala, cámbiala. Para eso existe la profecía. Es un proyecto de intervención de futuro. Ahora bien, sigue diciendo el libro, pocos estarán despiertos en esa época, pocos atenderán a la señal cuando escuchen todas estas cosas. Aquí insiste de nuevo en la diferencia entre masa y el particular. Cuando habla para las masas o cuando habla para todo el mundo, el Chilam Balam es bastante negativo. ¿Ves? Dice, habrá pocos despiertos. Pero cuando habla para el particular es muy específico, hace un contrapunto, hace una polaridad. Sigue diciendo, os exhorto, reconozcáis a vuestro huésped, oh Itzáes. Tal es el rostro que presentará el Catún 4 Ajau, en que habrá epidemias y entrarán los buitres a las casas en busca de cadáveres. No esperen que esto sea literal. Es una hipérbole, es un recurso literario para impresionar a los oyentes a fin de que memorizaran la profecía. Así que no esperen que entre un buitre por la ventana, porque ya ni buitres hay, ¿no? Dice, cuando esté por acabar la carga del Catún 4 Ajau, se asentarán 4 años sin nombre hasta que se complete el Catún. Entonces se asentará el Catún 2 Ajau tras los años excedentes. Este detallito se los añado aquí, es muy técnico, para que entiendan que se trata de una correlación entre dos sistemas de Catunes. Se los voy a expresar gráficamente, es mejor. Digamos que aquí hay un Catún llamado 4 Ajau. Aquí inicia un Catún llamado 2 Ajau. ¿Bien? Pero 4 años antes inició un Catún de la serie K24 llamado 8 Ajau, que le da inicio a toda una rueda de Catunes. Este ciclo, este paquete de 4 años que se llama Molbosch en el lenguaje calendárico, es muy importante, porque en ese traslape es cuando se cumplen las cosas. Digamos que el Catún viene siendo una introducción hasta este punto de traslape. Y aquí se precipita la cosa. Este punto que está ocurriendo entre el 2016 y el 2020 no se va a repetir hasta dentro de 1560 años. De modo que se trata de un ciclo calendárico de gran importancia. A mí me sorprende que la sociedad no lo esté comentando. Bueno, ¿y qué premoniciones trae el 2 Ajau, es decir, el Catún que comenzó hace 10 días? Les voy a leer directamente. Dice el libro de Chumayel, en el Catún 2 Ajau regresarán los mayas a Cusamil. El bosque de Copal es la sede de este Catún. Bosque de Copal es el apodo que le daban a la isla, o le dan todavía, a la isla de Cozumel. Aquí hay un juego de palabras. El libro no dice Cozumel, dice Cusamil. Así que otra vez una llamada de atención a los estudiantes: cuando lean los textos de Chilam Balam traducidos, procuren ver la fuente original, porque cuando buscan las traducciones populares que hay por ahí te dicen, regresarán los mayas a Cozumel. Y dices, bueno, está bien, irán los mayas a la isla de Cozumel, eso no significa mucho. Pero el texto no dice Cozumel, dice Cusamil, y Cusamil significa la isla blanca. Cusamil es el nombre que le daban los mayas, a lo mismo que los mexicas le llamaban Aztlán.
la Isla Blanca, la Tierra Blanca. Estamos hablando de un retorno cosmogónico, no de que físicamente vayan a una isla a hacer, ¿sabe Dios qué? No, van a regresar a su cosmogonía. Sigue diciendo, en este tiempo a la mitad se reducirá el templo de los que gobiernan. Yo lo interpreto como una referencia a la Iglesia Católica. Y sigue, se completará esta palabra cuando termine el Catún 2 Ajau. El Catún 2 Ajau termina en el 2040. Lo que está diciendo es que en este tiempo se reducirá a la mitad el templo de los que gobiernan. Si mi interpretación es correcta, es decir, si se refiere a la Iglesia Católica, esto se está cumpliendo. Para el 2040, de hecho, la Iglesia Católica será menos de la mitad en toda Latinoamérica, incluyendo México. Ya hay países grandes como Brasil, que hasta hace 20 años eran mayoritariamente católicos, hoy tienen menos de la mitad. La Iglesia Católica está en regresión porque está llegando a una nueva doctrina, una nueva fe. La Iglesia Católica está saliendo de los campos y está siendo ocupado ese espacio por doctrinas que vienen ya sea de Brasil o de Estados Unidos, pero en el fondo vienen de Estados Unidos, que son doctrinas fisíparas. La Iglesia Católica, a pesar de todo el daño que le hizo a la tradición anahuaca y andina al principio, durante la colonia se convirtió en un baluarte de los valores. ¿Por qué? Porque todos los católicos están unidos en una misma iglesia. En México, digamos que haya hoy, que tú quieres, veintenas de millones de católicos y todos pertenecen a la misma fe y todos son hermanos y se llevan bien entre sí, o por lo menos deben llevarse bien. Pero las iglesias que están entrando no pasan de un cierto número de gente. Son iglesias basadas en el ego de sus líderes. Cuando crecen un poquito se dividen y surge otro líder que se arma otra. Y por eso están entrando a México miles de iglesias no católicas. Miles. Incapaces de unirse entre sí, lo cual demuestra que carecen en absoluto de espíritu, porque el espíritu unifica. Cuando ves descomposición y pudrición, eso significa que ya ahí no hay espíritu, que ahí hay muerte. Todas las sectas están viniendo a sacar dinero, a llevarse los corazones de la gente para llenar sus arcas. Eso es todo lo que están haciendo. Tienen una expectativa de vida de unos pocos años. Una secta se hace moda en este momento, pero dentro de 10 años va a ser otra, después otra. Y luego el resultado es que una comunidad que estaba unida en torno a unos valores, que tenía por lo menos una iglesia católica única, mínimo, de pronto está quebrada, separada, los vecinos se caen a golpes, literalmente. Las familias se están cayendo a golpes en las comunidades campesinas de México, porque unos son testigos de Jehová, otros son evangélicos, otros son sabe Dios qué cosa. Se acabó la unión del pueblo. Y por supuesto, cuando el pueblo se quiebra, eso es ganancia para los que mandan. A los que mandan les conviene que el pueblo se fracture, se desmembre. Les conviene acabar con los elementos de cohesión para poder manejar a cada secta a su modo. Dice, entonces llorarán los moradores, pues llegará la epidemia y se amontonarán los cráneos. Una cosa interesante es que hacia el fin del Catún 4 Ajau e inicios del Catún 2 Ajau se menciona varias veces el concepto de la epidemia. Yo no quiero hacer asociaciones más allá de la cuenta. Sin embargo, eso es lo que dice el texto. Llegará la epidemia y se amontonarán los cráneos. La mitad de estos años será buena, tendrá pan, agua y gobierno. En la segunda mitad sufrirán gran miseria quienes gobiernan, pues se escucharán los pasos de un pueblo nuevo, dijo claramente el Chilam. Así dice el texto. Se escucharán los pasos de un pueblo nuevo, dijo claramente el Chilam. Ellos son comerciantes, pero comerciarán con la guerra. Es decir, vienen con un interés comercial, pero realmente lo que van a estar es desmembrando al pueblo y por lo tanto produciendo guerra. Esa es la herencia de la fractura social, la guerra. No quiero ser agorero de guerras. Yo estoy leyendo lo que dice un texto que todo mexicano debería conocer y estudiar en la escuela. Si los mexicanos conocieran este texto y se supieran correlacionarlo correctamente, tendrían por lo menos un arma moral, un arma ideológica para prevenir problemas en el futuro. Por eso es que estamos haciendo esto. Sigue diciendo, temed vosotros cuantos moráis en esta tierra, pues ya viene a sentarse el arruinador de Quetzal. ¿Cómo entiendo esto? Miren, la Iglesia Católica hizo destrozos terribles al principio de la invasión, pero no podemos negar un hecho. En lugar de tirar una pirámide, los católicos colocaban encima un templo, con lo que estaban aceptando implícitamente la autoridad de esa pirámide, de ese templo prehispánico. ¿Ven? Estaban aprovechando el hecho de que la gente ya iba en peregrinación a esa pirámide, que era respetada.
Entonces por eso ponían su templo encima. Pudieron haber tirado los templos prehispánicos y no lo hicieron. ¿Ven? Pudieron haber agarrado todas esas estatuas, ruinas que vemos en los museos y haberlas destruido, de hecho no lo hicieron. Porque la Iglesia Católica, pese a que pertenece a una religión, el cristianismo, que es dogmática y que es exclusivista, no es tan dura, no es tan, digamos, ególatra como las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes se encargaron del norte de América y casi no dejaron gente. Hoy quedan unos pocos cientos de miles de nativos americanos en el norte, de millones que había. Los exterminaron físicamente. Son racistas, no se mezclaron, prácticamente no hay mestizos allá de nativos. Pero además, los vestigios que agarraron los destruyeron y lo siguen haciendo hoy en México. Hoy, cada vez que una comunidad se convierte, por ejemplo, a evangélica o testigo de Jehová, lo primero que hacen sus moradores es recoger las piezas que tienen, los códices que pueda haber ahí, y destruirlos como ofrenda al Dios de los cristianos. En otras palabras, lo que está entrando ahora a Latinoamérica es una modalidad muy dura, muy inicua, muy ególatra de la religión cristiana. Sigue diciendo el libro, voy a leer el verso anterior. Ya viene a sentarse el arruinador de Quetzal, de ocelote será su cabeza, largos y mellados sus dientes, pero de perro su asqueroso cuerpo. Es decir, tendrá una imagen de ocelote, de valor, de que vamos para adelante, vamos a hacer las cosas. En realidad es un perro cobarde. Eso es lo que dice el Chilam. No dirá ni escuchará más que falsas palabras. En ningún sitio se ganará la estimación. En consecuencia, se irán del país los cargadores de la tierra, los hermanos menores que sostienen la tierra. La expresión hermanos menores en el lenguaje de los chilanos se refiere a campesinos y obreros. Es decir, la gente humilde tendrá que emigrar porque la fragmentación de las comunidades les quitará los modos de subsistencia. Obviamente, divides una comunidad entre sí, hay 4 o 5 bandos dándose golpes, bueno, terminan siendo mendigos, tienes que emigrar. Deprisa, preparaos, hermanos menores, escapad de la carga del catún que viene. Si no escapáis, se enredarán vuestros pies, caeréis y os pasará como al venado. Es decir, serán sacrificados. Si no escapáis, roeréis raíces de árboles, troncos de árboles, hojas y hierbas. Una cosa interesante con estos libros es que el mal se ejemplifica con el hambre. Y esto nos habla del hambre que pasaron las comunidades mayas durante la colonia. Al punto de que era una gran diferencia. Antes de la llegada de los invasores, cada cual tenía su milpa y tenía su maíz. Después, ya saben lo que pasó. Los pueblos fueron recogidos en encomiendas, empezó el hambre. Cuando lleguen esos días, una nueva enseñanza entrará en la tierra. Incursionará el invasor en vuestros pueblos aún sin derecho. Es decir, gente de fuera entrará en los pueblos a meterte una nueva enseñanza sin el menor derecho moral, sin el menor derecho de ningún tipo. Será una verdadera invasión. Por eso yo a esta nueva oleada de cristianismo que está afectando a Latinoamérica le llamo la segunda invasión cristiana. Eso es. De culpa será su palabra, de culpa su enseñanza. Yo no quiero sacar más conclusiones de la cuenta, pero es un hecho. El modo de dominar al pueblo es arrojarlo a un estado de culpa. Si el predicador te dice que eres culpable, te habla de culpa. Si siempre estás pecando, sí, hombre, llega un momento que te lo crees y vas a terminar el resto de tu vida tributándole a esa iglesia o a ese señor para más o menos limpiarte un poquito de la culpa. Necesitamos una doctrina nahuaca, una doctrina tolteca, una doctrina que diga la verdad. No nacemos culpables, no nacemos pecadores, eso es un cuento. Nacemos libres y podemos hacer lo que nos dé la gana en la vida y después atenernos a las consecuencias de nuestras acciones. Termina el Chilam Balam preguntando: ¿quién entenderá los días de carencia que enfrentaremos cuando gobierne ese catún? Tal vez nadie. Y con esto termino mi lectura. Disculpen el tono un poco patibulario. ¿Hay alguna cuestión? Sí, bueno, Rosita Buchot preguntó desde que inició la clase. Sí. ¿Cuáles son esos chilames prehispánicos? ¿Cómo los localizamos? ¿Cómo se llaman? Bueno, si quieres te los envío, Rosita. Yo tengo los facsímiles ahí en mi archivo. El principal de los chilames con contenido prehispánico es el libro de Chumayel. También está el Cahuá, el Tizimín, el Tusí tiene
tiene algunos contenidos prehispánicos y hay algunos otros por ahí. Son libros poco conocidos. La verdad, las traducciones de los chilames que hay por ahí son generalmente selecciones que se hacen de un libro y otro, pero no una cosa sistemática. Por otro lado, si lees el chilán directamente, no creas que va a ser una lectura fácil. Los chilames no son novelas, es decir, no están pensadas por un individuo de la primera palabra hasta la última. Son textos que se iban acumulando durante la colonia. Llegaba un abuelo que recordaba algo y lo apuntaban, después otro y lo apuntaban. Venía un vendedor de horóscopos, lo agarraban y apuntaban el horóscopo. Es toda una mezcla de cosas. Por eso el estudio de los libros de Chilam Balam es arduo. Primero hay que traducir toda esa información y después seleccionar las partes prehispánicas y después unificar las partes prehispánicas. Por ejemplo, el Catún 4 o el Catún 2 que leímos, que acabamos de leer, está desperdigado en un montón de textos. Hay que unir todo eso. Eso fue lo que hice o traté de hacer desde hace algunos años, reunir todos los textos referentes a los catunes primero y después organizarlos. Porque puede que un verso aparezca en un libro y otros 10 versos en otro libro y así. Afortunadamente, los versos tienen al lado la fecha, así que es muy cómodo de organizar la información, ¿sí? Sí, aquí Ejecatl Matsuwa pregunta, ¿puedo partir del yucateco actual para traducir el yucateco clásico o cómo puedo abordar el estudio de esta lengua? Sí, Ejecatl, lo que yo hice fue comprarme una gramática de gadita, ¿sí? De yucateco en un aeropuerto, me acuerdo, hace muchos años, y me puse a leerla. Y después empecé a buscar ya gramáticas del siglo XVI, encontré algunas en la fuente, también diccionarios de aquella época, y después ya ir directamente para los textos, porque si bien el yucateco actual es como el náhuatl actual, el náhuatl actual si tú lo estudias te permite adentrar más o menos en los textos del pasado, pero ahí está Luis Román que puede dar fe de esto. Necesitas seguir estudiando la lengua para poder entender realmente lo que dicen estos textos. Hay una gran diferencia. Digamos que entre el yucateco o el maya que usaron los chilames hace 5 siglos y el maya que se habla hoy es la misma diferencia que entre el español de hace 1000 años y el español de hoy. Y hay otra diferencia más. El maya que se hablaba hace 5 siglos era una lengua nutrida, estaba llena de palabras. Hoy quedan pocas. Hoy quedan nomás las palabras más usuales. Los términos filosóficos, teológicos y demás de la religión nativa se extinguieron, los exterminaron. Luego, si tú le preguntas hoy a un maya que no haya estudiado estas cosas, ¿qué cosa es un catún? O yo hablar vagamente de eso, pero no te puedo dar razón de su contenido, de su estructura. ¿Alguna cuestión? Sí, aquí hay otra pregunta, que si puedes aclarar esta parte de los kin maya, ¿esto es cierto que es fuera de la cuenta maya y que no es verídico en la cosmogonía maya? No, a ver, digamos, los mayas le llaman a la fecha, le llamaban al día como fecha kin. Eso es un hecho. La palabra kin se ha usado de muchas maneras. Hay autores que la usan para juegos, hay otros que la usan para investigación, que se ciñen a las fuentes. De manera que la culpa no la tiene el concepto de kin, sino cómo se usa. Los kines son auténticos. Ahora, toda esta historia de perros eléctricos, monos galácticos, esos son cuentos modernos, eso no tiene nada que ver con los mayas. Para saber realmente cómo funcionaban los kines, los huinales, los tunes, los catunes, los bactunes y demás ciclos de esa cuenta, tenemos que ir a las fuentes mayas. No es mucho lo que hay de auténtico en estos estudios. Los estudios que se han hecho en las academias, aunque son abundantes, son muy especializados. A los académicos les gusta escribir con palabritas raras. Aunque puedas decir la cosa simplemente, pero dice palabritas raras, extrañas, para que el pueblo, para que el público en general no los entienda, para entenderse entre sí nomás. Porque se sienten especiales usando ese tipo de lenguaje. Además, con las palabritas raras, por lo general están escondiendo ignorancia. Así que si tú ignoras algo, tú metes unas palabrejas y los demás ya pues, se perturban, se van con las palabras y nos dicen, oye, espérate, aquí te faltó demostración. Luego encontramos muchos textos en las academias, pero muy especializados, muy enrarecidos, la mitad de ellos sin información útil, de modo que es difícil entrarle a estos estudios. Es una cosa que se está haciendo ahora. Lo estamos haciendo ahora. Me imagino que la siguiente generación cuente con muchas más posibilidades que nosotros. ¿Sí?
Sí, aquí Luis Román pregunta, ¿qué podemos hacer en lo individual para contrarrestar lo negativo de los catunes? Mira, ah, un elemento a tener en cuenta en esta cosmovisión es que los antiguos no tenían mucho tiempo que perder. Hoy uno va con bueno, yo no, digamos, una persona va a consultar a un tarotero o algo así, y esta persona le dice cosas bonitas, solo cosas bonitas, ¿ves? Para captar. Lo mira y dice, vamos a darle por aquí. Si le dice algo feo es para amarrarlo y después lo suaviza. Los antiguos no eran así. En la antigüedad estas profecías básicamente lo que trataban es de prever catástrofes sociales. Así que decían, por ejemplo, si cada tanto tiempo hay una sequía, por favor, cuando llegue este tiempo otra vez, ponte buzo, ponte alerta, acumula un poco de cereal, ¿ves? Porque probablemente hay un ciclo natural que nos va a dar otra vez. Si cada tanto tiempo hay una guerra, alerta, porque significa que se está acumulando tensión social cíclica. Entonces prepárate militarmente, haz una reunión con el vecino, trata de llegar a un entendimiento. Ese era el sentido de las profecías. Ahora bien, los catunes son 13. Son 13 profecías principales. Y van increciendo. Es decir, comienza siendo profecías bastante, digamos, mundanas, relativas a cosas mundanas. Pero a medida que va aumentando la serie de los catunes, empiezan a referirse al retorno de profeta, retorno de Coculcán. O como leímos ahí, el retorno del ave. Le llaman también Quetzal. Entonces, los catunes tienen un propósito mesiánico milenarista. Esto es algo que a veces le dedicamos una clase. No nos asustemos, el concepto de mesianismo, los conceptos de mesianismo y milenarismo en antropología se aplican a todas las religiones de la Tierra, aunque tienen un origen, o nos han llegado a nosotros a través de los cristianos. Su origen realmente es zoroastriano, el concepto de milenarismo. Pero en Anagua, por supuesto, la existencia de un calendario que podía fechar no solo el pasado, sino también el futuro, y que podía relacionar hechos del pasado con el futuro, un calendario que tenía en el mismo nivel y al mismo peso la historia y la profecía, porque eran ambas elementos de un ciclo, es un calendario milenarista por excelencia. El pueblo estaba pendiente de la fecha de retorno del profeta. No porque el profeta fuera un ser mágico que va a resolver las cosas. Realmente cuando hablaban de Kukulcán o de Quetzalcóatl, varios nombres que le daban, están hablando del espíritu de la evolución, no están hablando de una persona. No estoy diciendo que puede que un morador sencillo interpretara que es una persona que lo viene a salvar, pero los sacerdotes y la gente culta sabían que no se trata de algo personal, sino que se trata de un ciclo social. ¿Sí? Sí, Román vuelve a preguntar, ¿por qué en los Chilam Balam se menciona que los sacerdotes se colocaban en ciertas posturas para profetizar? Sí, de hecho, el libro de Chilam Balam, el de Shumayel, lo dice con claridad. El sacerdote se echaba en el suelo, tendido, se incorporaba un poco, se disponía a recibir la divinidad, es decir, a recibir, se disponía a entrar en un estado alterado de conciencia. Y por eso se le llama chilam. Chilam es un verbo maya que quiere decir tenderse en el suelo contraído. Los chilames son los chamoles. Estas imágenes de chamoles que vemos en el arte, en realidad su nombre propio es chilam. Chamol es un nombre equívoco que les pusieron. Chamol solo significa ocelote rojo y es el nombre que le daban a los asientos, vamos a decir a los tronos reales, si tú quieres decirle así. Es decir, un asiento con una cabeza ocelote, eso es el chamol. Pero el descubridor de las estatuas de Chilambalán confundió los conceptos. Ese fue el señor Auguste de Plongeon, hace como 140 años empezó a hacer excavaciones en Chichén. Le dijeron, oye, allá adentro hay un chamol. Efectivamente, allá adentro había un chamol, pero encima delante había un chilán, y encontró primero el chilán y le dio el nombre de chamol, y así se publicó, así ha quedado hasta hoy. Sin embargo, el nombre propio de este tipo de estatuas, de los chamoles, es chilán, y representa a la persona que está entre el mundo humano y el mundo espiritual. Y por mundo espiritual no estoy hablando de espíritus, estoy hablando de potenciales de desarrollo de conciencia. Está en el medio. Esa postura que tiene es como la bisagra, y por eso se concentra sus manos a manera de cuenco en el ombligo, que es la zona donde, según estas creencias, se acumula la energía. ¿Sí? Sí, aquí Claudia Rodríguez dice, en el norte de México y Estados Unidos no hubo escritos como en Chilambalam, solo se transmitían las profecías de manera oral de generación en generación. ¿Qué piensa usted?
Así es, Claudia. En el norte hubo escritos en una época, pero fueron completamente arrasados y destruidos. Lo que queda de allá es muy poco para evaluar realmente lo que había. Y esto, ya sabes, río revuelto, ganancia del pescador. El pescador es este tipo de persona que llega a una comunidad nativa con la idea de aprovechar lo poco que ve ahí, inventar si es necesario y hacer un show. Tenemos un pescador famoso en este señor que creó el show del 2012 y ya después nada más. Los mayas quedaron en ridículo, nadie se atreve ahora a estudiar la profecía porque no le digan algo feo. Es decir, un destrozo cultural. En el norte pasó algo más o menos similar con los Hopis. Están circulando por ahí un montón de profecías Hopis que no son Hopis. Lo más feo del caso es que los propios Hopis modernos, cuando leen esa profecía, dicen, esta es mi herencia, y se las tragan, y después viene el periodista y se la repiten. Yo vi ese fenómeno en Amatlán de Quetzalcóatl, cuando el patriarca de la localidad se leyó una cosa en una revista, vino un periodista, lo entrevistó y recitó literalmente lo que había leído en la revista. El periodista lo interpretó como un asunto de fuente, de tradición, y hoy eso que dijo ese señor circula en la tradición mexica como si fuera palabra de los antiguos. A ver, cuando la tradición se transmite a través de libros, tú sabes bien lo que dice ahí. Pasan 1000 años y todavía estás leyendo lo que dice ahí, es decir, lo que expresó aquella persona. Pero cuando es de boca oída, el fenómeno del teléfono descompuesto es inevitable. Ese fenómeno no ocurre solo en siglos. No. Si tú reúnes 20 personas en una habitación en fila y les vas diciendo cosas de boca a oído, el último va a decir algo muy diferente de lo que dijo el primero. Y estamos hablando de algo que ocurre en menos de media hora, que ocurre en unas pocas personas. Imagínate qué no pasará a través de los siglos. Imagínate qué no pasará cuando el público que transmite la información ha sido cristianizado. Porque todos estos señores de la tradición son católicos, en el fondo. Y peor, algunos ahora son hasta evangélicos. Imagínate cuál es el producto final de esa tradición. La tradición oral tiene ciertos valores. Esos valores solo son detectables y aplicables si se analizan con método antropológico. Si uno se traga así a mansalva lo que dice la tradición oral, bueno, es lo que está pasando ahora, está destruyendo, se está desapareciendo. La tradición oral no es capaz de leer una fecha, la tradición oral no es capaz de traducir un texto de náhuatl clásico. Lamento decirlo. ¿Alguna cuestión? Sí. Luis pregunta, ¿Halach Winik sería un concepto que comprender y adoptar para enfrentar las profecías? Halach Winik es el nombre que se le da a la persona que podía rendir exámenes de una cosa llamada el lenguaje de Suyuatán. Suyuatán quiere decir el lenguaje oculto o las preguntas ocultas. Afortunadamente esas preguntas se conservan en 2 de los libros de Chilam Balam. De hecho, en 3 de los manuscritos aparecen ahí esas preguntas. Primero una colección de 7, después una colección de 20. Estas preguntas tienen una clave esotérica. Ahorita no puedo hablar de ellas porque son realmente complicadas. Cuando las estudias, cuando las analizas, cuando ves sus juegos de palabras, ves que estas preguntas se refieren al manejo de la energía. Y por energía me refiero al concepto que usan los chamanes desde hace siglos para referirse al movimiento de la conciencia. La persona que podía rendir estos exámenes se hacían cada vez que llegaba el Catún 3 a Jau. La persona que podía rendir ese examen era calificada de Halach Winik y entonces podía optar para ser líder de una ciudad o de una nación. El que optaba como líder y no podía rendir ese examen era arrestado en esa época. Así que sí, Halach Winik es un estado iniciático, es un estado de conocimiento. Halach Winik significa verdadero ser humano. Así que es un estado de conocimiento, ¿sí? Sí, Mati González pregunta, no comprendo qué pasa con estos días que quedan afuera de los ciclos cuando son redondeados, por ejemplo, 365 a 360 días. Claro, Mati, es el tema básico, esto que preguntas es el tema de las cuentas anahuacas. Las cuentas anahuacas no procuraban que todo coincidiera, al contrario, procuraban que un ciclo tuviera una cierta asimetría respecto al otro. Esa asimetría se multiplicaba tantas veces como fuera necesario hasta cumplir el ciclo menor. Y esa multiplicación te daba un ciclo mayor que a su vez iba a tener otra asimetría respecto a otro para poder seguir avanzando. Tú tienes, por ejemplo, catunas de 20 años y catunas de 24 años. Eso hace un desfase que te va a generar un ciclo pasado una cierta cantidad de tiempo. Tienes, digamos, un paquete de 13 días con números y un paquete de 20 días con signo. Bueno, tienen que pasar 260 días para que se complete ese ciclo, eso se llama
Tonapawali, y así sucesivamente. Tienes un año de 365 días, un año de 360, y por supuesto que esto te va a hacer ciclos superiores. Así que salgamos de la idea moderna de que este calendario lo que quería era llegar a un cero. No, para nada. Quería llegar a una diferencia para poder seguir trabajando. Era un calendario cíclico. La idea de que si me falta un cuarto de día, empiezo un cuarto de día después para que todo quede parejito, es una idea occidental, es una idea cristiana. Nosotros queremos estar a ceros porque nuestro calendario no va más allá, no tiene ciclos largos, por lo menos no tiene ciclos largos articulados. Nosotros simplemente le metemos un cero y otro cero y otro cero, pero eso no es una articulación. De modo que algún día platicaremos un poco más de calendario, entonces les podré dar ejemplos de cómo se usaba la diferencia para generar ciclos. ¿Alguna cuestión? Muy bien, con esto nos quedamos, gracias por estar ahí, nos vemos a la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás ningún video.